Y vengo de anoche. No me hagas reír, Matías. Bueno, Matías, qué suerte que podamos charlar un rato porque se van presentando dificultades a medida que uno va trabajando la formación político-sindical en los distintos lugares del país, porque hay mucha confusión con el derecho a sindicalizarse. Y a veces hay que explicarle con mucho detalle a los compañeros algunas cuestiones que me gustaría revisarlas contigo para poder encontrar juntos una visión desde lo legal y desde lo político para poder trabajarlo. Sí, el derecho a sindicalizarse, digamos, que es parte del gran derecho de asociación, yo siempre digo que es uno de los derechos más importantes que hay dentro del gran mundo de los derechos laborales, ¿no? Dentro de lo que se conoce como libertad sindical, es decir, todos los derechos colectivos, la negociación colectiva, la huelga, todos son instrumentos, uno sin otro no podría existir, obviamente, claro. Pero el derecho a asociarse es como el primero. Es decir, la posibilidad de juntarte con tus compañeros para defenderte o para avanzar, depende, pero obviamente perseguir un fin determinado de manera colectiva. Ese es el derecho más importante. Y hay que recordar también que a veces los compañeros y las compañeras lo dan por hecho, pero surge mucho en charlas, en talleres, que hoy lo tenemos muy claro, en el sentido de que no hay ninguna duda de que existe el derecho de fundar un sindicato, de asociarse a un sindicato, de no asociarse, de desafiliarse, pero eso no nació así siempre, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que los derechos colectivos fueron los que más costaron a los trabajadores y al movimiento obrero a lo largo de la historia conseguir. Por eso es uno de los derechos que también hay que defender de manera más fuerte, claro, ¿no? La lucha sindical, la lucha por organizarse de los trabajadores es la fundante en toda esta cuestión y eso no hay que minimizarlo. Eso es el primer paso para poder charlar con los compañeros, saber que hubieron otros que lucharon, pusieron su cuerpo, sus ideales y su organización para poder lograr lo que hoy está más naturalizado, si se quiere, en los lugares de trabajo. Pero sobre todo tener en cuenta que porque hubo compañeros, claro, porque hubo trabajadores en Argentina y en el mundo que finalmente conquistaron el derecho a sindicalizarse, el derecho a organizarse sindicalmente, hoy no hay ninguna duda de que está ese derecho. Lo digo porque, más allá de que estamos acostumbrados a que ATE sea reconocido como sindicato nacional, todavía hay lugares donde se desconoce y muchos trabajadores del Estado por ahí a veces plantean la duda, bueno, ¿me puedo sindicalizar o no? ¿Puedo asociarme a ATE o no? Sí, ese derecho es indiscutible hoy. A esta altura no puede ser que sigamos encontrando esas barreras que lamentablemente existen, ¿no? Tanto desde empleadores, ponerle un municipio, un hospital, cualquier organismo del Estado en alguna provincia o incluso lugares grandes como si se quiere la ciudad de Buenos Aires, se sigue cuestionando, pero bueno, los trabajadores del Estado tienen que tener muy en claro que ese derecho está fuera de discusión, digamos, el derecho de asociación, el derecho a afiliarse a un sindicato, a ATE o al que quieran, por supuesto, o desafiliarse si están en otro, es un derecho que ya no admite ningún tipo de limitación. Y para charlarlo con los compañeros, ¿vos desde dónde arrancarías? ¿Cuál es la ley principal que garantiza este derecho? Bueno, finalmente está en la Constitución Nacional. Digo finalmente porque cuando hablamos de sí, toda la historia, de lo que costó y demás, y cuando se reconoce, en nuestro país está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es el artículo que garantiza los derechos sociales, que tiene 3 párrafos, ¿no? Un párrafo de los derechos individuales y un segundo párrafo de los derechos colectivos. El tercero son los derechos de la seguridad social. En los derechos colectivos está el derecho a organizarse sindicalmente, ¿no? Y luego, por supuesto, la ley de asociaciones sindicales ratifica, en el marco de ese gran principio de la libertad sindical, el derecho a fundar un sindicato, el derecho a asociarse a un sindicato que existe, el derecho... No hay limitaciones. Es importante saber que un sindicato no puede negarle la afiliación a un trabajador. Hay excepciones muy puntuales por las cuales a alguien le pueden rechazar una afiliación. Claro. Y cuestiones muy puntuales también por las cuales se puede expulsar a un afiliado de un sindicato. Tanto costó, y sobre todo después de la última dictadura militar, y tantas prácticas sindicales de por ahí abortar la democracia interna, la posibilidad de recambio, la posibilidad de listas opositoras, que bueno, una de las primeras cuestiones que la ley debió garantizar luego de la dictadura fue esto, digamos, de que no puedan ser expulsados los trabajadores fácilmente o por cualquier motivo. Claro.
Cosa que está muy clara en el Estatuto de ATE también, ¿no? Sí, claro. Tiene que ver con los principios, si se quiere, fundantes. De todas maneras, viste que siempre ocurre que planteada la herramienta legal, después en el hacer, en la construcción cotidiana, en los lugares de trabajo, en la dureza de las patronales, esto es lo que va complejizando la situación y va instalando como que no tenés derecho, como que esto no se puede hacer, aunque tenga un marco legal existente. A veces encontramos serias dificultades, por eso aparece la duda en los compañeros, pero ¿tengo derecho a tal cosa? Y en ese sentido nosotros siempre tratamos de ser muy claros con el derecho a afiliarse, es un derecho voluntario del trabajador o la trabajadora, afiliarse o no afiliarse, entonces hay que tener mucho cuidado con la afiliación compulsiva que le llega en el cheque, y que esto vos sabés que es muy usual porque hay acuerdo entre patronal y algún sindicato tal vez, entonces le llega compulsivamente y los compañeros creen que eso es natural y tiene que ver con el desconocimiento, porque además ni en la escuela ni en espacios educativos se explica claramente los derechos de aquellos que van a ser trabajadores. Entonces hay que reforzar mucho el tema del derecho a la sindicalización como voluntad individual del trabajador. Y a partir de esa voluntad individual, lo que nosotros construimos es ese trabajo colectivo. Si yo me afilio, tengo derecho a que me elijan, tengo derecho a elegir, tengo derecho a organizarme, a participar en asamblea. Y esto hay que afirmarlo y reafirmarlo, sobre todo en momentos donde las patronales intentan avanzar para restar los derechos logrados, ¿no? Sí. Hay coyunturas que son más complejas. Fíjate que a pesar de que no hay ninguna duda de que es un derecho individual, cuando surgen los cuestionamientos es porque ya se está actuando colectivamente. Claro. Es decir, hay algún lugar de trabajo X donde o no hay sindicato o el sindicato está debilitado o mismo ATE había tenido alguna actuación y ya no tiene y demás. Y frente a una situación concreta, tal vez un avance de derechos o el intento de conseguir otro derecho o alguna situación puntual, cualquiera que sea, los trabajadores empiezan a buscar una salida colectiva. Esa es la primera, si se quiere, está en la esencia, digamos, de los trabajadores, claro, tratar de organizarse colectivamente. Ahí aparecen los cuestionamientos del Ministerio de Trabajo, del empleador, del otro sindicato, y siempre hay que tener más confianza en lo que se hace colectivamente que en lo que te va a plantear el patrón o el Ministerio de Trabajo. Que no quiere decir que no sea importante, que no quiere decir que no tengamos que buscar las herramientas, por eso el sindicato tiene mucha, digamos, actuación en equipo legal y muchos dirigentes que están acostumbrados a dar esas discusiones. Pero sí, digamos, se pone en cuestión el derecho de la asociación mucho más seguido de lo que nosotros que podemos suponer desde el Consejo Directivo Nacional o desde los consejos directivos provinciales. Pero bueno, bien decís vos, tiene que ser casi un trabajo de docencia que le quede claro a todos los trabajadores que tienen un derecho irrestricto a organizarse. Es casi la razón de ser de la libertad sindical, claro, el derecho a organizarse sindicalmente. Bien. Creo que estamos, con este tema estamos. Perfecto, muy bien. ¿Estuvo bien? Ni no tenemos libreto, pero tiene un correlato y está clarito.